del espacio de fase que realmente es de 6 dimensiones. Es decir, uno podría simplemente dividir por esa llevar al cubo el espacio de fase que tenga y le va a resultar un número, un valor, que es el número de estados posibles en ese espacio de fase. Y eso es lo que hacemos acá. Para contestar la pregunta cuántos estados hay en un volumen físico de tamaño V y un volumen de momento tal que la dirección de movimiento es arbitraria y tiene energía fija. Ser arbitraria quiere decir que consideramos el momento lineal en cualquier dirección, no consideramos una dirección específica, es decir, vamos a considerar la norma del momento, y eso quiere decir no importa en qué dirección apunte. En el espacio tridimensional de momento, el elemento de volumen del espacio de momento de 3p, pues es 4pi por pi cuadrado por dp, que es la igualdad correspondiente a cuando uno tiene el espacio de volumen, el diferencial de volumen, eh, en un espacio tridimensional, mirándolo en ciertas coordenadas, a una distancia r. El elemento de volumen es 4pi r cuadrado. 4pi r cuadrado es el área de la esfera de radio r, y multiplicando por dr nos da el elemento de volumen. Algo así. No tengo una gráfica para ayudar a explicar este concepto, porque me parece que todo el mundo está acostumbrado a ese tipo de cálculo. 4pi r2 por dr, ese es el elemento de volumen en una esfera. Ahora, en la esfera del espacio-volumen, pues este es el elemento de volumen, 4pi cuadrado por dp. Y entonces, multiplicando este elemento de espacio de fase de momento por el volumen, me da el número de estados que hay en ese elemento de espacio de fase. No tengo el elemento de espacio de volumen, sino todo el volumen, porque estoy interesado solamente en calcular el número el número de estados en ese espacio de momento, pero teniendo en cuenta el volumen, por eso es el producto es por V. De todas maneras, si vimos por h barra al cubo, este es un volumen, el producto completo es un volumen del espacio de fase completo, dividido por h barra, que al cubo debería ser el número de estados. Ahora, en estas cuentas, realmente hay un error. Sí hay un error, porque lo vamos a ver más adelante en dónde está el error. Es debido al cambio del espacio de coordenadas. Faltaría ahí, al cambiar el espacio de coordenadas cartesiano a esférico, hay un término que hay que agregar. Ese no aparece acá. Sin embargo, lo vamos a ver, el mismo cálculo lo vamos a ver más adelante, y ya veremos que el resultado correcto es este que aparece aquí que estoy indicando, el número de estados en el elemento de volumen no es tan sencillo como esta igualdad, sino un poquito más completo. Pi sobre 2 por 1 sobre pi h barra al cubo. Fíjense que pi h barra pues es h solamente, h al cubo, la constante de Planck, y el resto es igual. Lo que he hecho en esta página creo que esta página no es comúnmente enseñada, ni el concepto de número de estados por elemento de volumen del espacio de fase. Y entonces lo que he hecho en esta página es mostrarla para acostumbrarlos o inducirlos a pensar en este concepto, números, y en el concepto que aparece claramente calculable en mecánica cuántica. ¿Cuántos estados hay en cierto elemento del espacio, del volumen, del espacio de fase? Pero el resultado completo lo vamos a calcular más adelante. Entonces, lo vamos a tomar
El dN es esta cantidad que ya deletreé, puesto que el elemento de energía es P por dP sobre M. Recuerden, la energía es P cuadrado sobre 2M. En este caso, sí, es la energía cinética, E. Entonces, lo podemos cambiar a esta manera, aparece a la derecha. Y una reflexión, de n sobre 4pi es el número de estados por elemento de ángulo sólido, a ángulo teta fijo, claro. De n sobre 4pi, otra forma adicional de pensar, por lo tanto, mejor. Y entonces, el número de estados por unidad de energía a teta fijo va a ser el que calculamos acá, pues simplemente pasamos el de a dividir y listo. Ese es el cálculo que de esta misteriosa cantidad, digo misteriosa porque creo que mecánica cuántica 1, esa no aparece, mecánica cuántica 2 tan solo aparece si el curso alcanza a llegar a teoría de perturbaciones de primer orden dependiente del tiempo. Entonces, ese DND, ya entonces hemos terminado de calcularlo y también ya calculamos, perdón, el elemento de matriz, o sea que podemos ya unir que de sigma de omega, que es la norma de f de teta al cuadrado, por definición, pero f de teta, pues lo voy a deducir esta vez, porque esta vez lo estoy calculando de sigma de omega directamente, no de f, de norma de f de teta, sino del elemento de matriz por dnd. Este es el elemento de matriz, este es el dnd, y este término es aquel prometido que aparece acá en la última línea en esta página de probabilidad sobre J, el flujo. El flujo de una partícula solita es este, dividiendo por el volumen. Y entonces, aquí podemos deducir, ahora es al revés, deducimos f de teta de lo que obtuvimos para el sigma de omega. F de teta, la función amplitud de la que hablamos hace ya 3 clases, la función amplitud central en teoría de colisiones, pues simplificando todos los términos nos queda la masa de la partícula sobre 2πh al cuadrado y la integral, la que teníamos antes, lo que parece ser una transformada de Fourier del potencial. Ese es f de teta. Ese f de teta lo vamos a usar, esas páginas anteriores tienen cierta cantidad de matemáticas, yo no he profundizado en toda ella, solo he tratado de mostrar, de inducirlos a pensar de que eso se puede calcular. Les he mostrado algunos textos en donde esos cálculos se hacen y más adelante seguiremos mencionando otros textos de cálculos más exactos. Y entonces, esa f de teta la queremos usar para usar la aproximación de Born, aplicar la aproximación de Born para un potencial central, para potenciales centrales en realidad. Potenciales centrales, pues uno de ellos es Coulomb y cualquier otro. Ustedes de pronto, pues no sé, creo que ahora que no ven, si no ven física atómica, mucho menos ven física molecular. Pero por allá en física molecular uno ve potenciales que dependen como 1 sobre R a la 4. Son términos que surgen por el apantallamiento entre átomos y moléculas. Y ese también es central, 1 sobre R a la 4. Otro que es central, que vamos a central, es decir, que solo depende de una distancia a un punto central, a un punto que se elige el centro. Vamos a ver de mucho uso en física nuclear el potencial de Yukawa. El potencial de Yukawa involucra 1 sobre R y una exponencial. Y en el argumento de la exponencial es negativo y está la coordenada. Ese también es central. Entonces, esta es una introducción a potenciales centrales. De nuevo, trato de inducir cómo es que se hacen los cálculos, pero no están completos.
Vuelvo a dibujar la grafiquita que mostré, o parte de la gráfica que mostré, en la primera página en la cual empezamos, cuando empezamos a hablar de la aproximación de Horn. Una onda incidente o una onda dispersada, el K y el K', la diferencia entre los dos es que hay un Q, que es el cambio del K al K', en la magnitud de K, porque estamos considerando la magnitud del momento, perdón, del número de onda K, o sea, del momento, no cambia, porque estamos considerando colisión elástica. Sin embargo, colisiones elásticas, hay un buen número de ellas que son interesantes, las vamos a usar más adelante para estudiar el núcleo precisamente. Por eso estoy siendo un poquito, no mucho, pero un poquito prolijo en un paso por paso. ¿Qué quiere decir potencial central? Pues en general un potencial depende de las tres coordenadas, o de las tres cartesianas, o de r, teta, phi, en coordenadas esféricas, pero si es central, no depende ni de teta ni de phi, solo depende de la distancia, de la norma, entre los dos puntos, entre el centro y la partícula. Entonces, lo que voy a presentar, que es un resumen del libro de Maya Kukuk, es cómo hacer el cálculo o deducir una expresión para cuando el potencial es central. Luego uno lo puede aplicar a lo vamos a aplicar de entrada a Coulomb. Para empezar, Q por R, que ya lo vimos, aparece en la exponencial del cálculo de f de teta. Q por R es QR cos teta prima. Nosotros vamos aquí, y lo estoy haciendo casi sin decirlo, cambiamos de coordenadas, cambiamos de unas coordenadas en las r teta phi a otras, r prima teta prima phi prima, en la cual z, el eje correspondiente eje z, se elige en dirección de Q, no de K. Es decir, estamos mirando en la dirección del cambio de momento. Cuando eso sucede, la magnitud de R no cambia, Q tampoco, y el ángulo sí cambia, el valor del ángulo cambia del de teta al teta prima, no nos interesa por ahora, no es tan importante traducir esos valores de ángulo, depende de los valores de ambos. Solo sabemos que pues simplemente Q.R se va a escribir en ese otro sistema de referencia, necesitamos solamente esto, también se va a escribir como Q.R cos teta primo, y teta primo pues va a ser el correspondiente ángulo respecto a z primo. Y el elemento de volumen, igual, R cuadrado, R no cambia al pasar de un sistema al otro. Y ahora y de R tampoco cambia. Y los ángulos son primados para el elemento de volumen. Y lo que hay que calcular, yo estoy mostrando, induciendo a ustedes a pensar en qué es lo que hay que calcular, no está el cálculo completo una vez más. Este elemento ya lo hemos visto, precisamente la integral que hay que calcular para obtener f de teta. Y entonces en 3 dimensiones pues va a ser sobre de phi va entre 0 y 2pi en coordenadas esféricas, teta va entre 0 y pi, algo que un buen número de usuarios de las coordenadas esféricas olvidan. Phi va entre 0 y 2pi, pero teta va entre 0 y pi, también teta prima, claro. Y la integral entre 0 e infinito, la phi no aparece en esta ecuación porque el problema es, tiene simetría axial y entonces está ahí simbolizada, pero la integral que sí hay que dar son respecto a teta primo y respecto a r. Para inducir a pensar por dónde va la cosa, típico en este tipo de integrales, cambiamos de variable y sobre h barra q, r, cos, teta primo, todo el exponente, lo llamamos a z.
sea que esto es e a la z. Claro, ahora hay que mirar qué cara toma el diferencial. El diferencial de teta primo es el que aparece acá, de z sobre un punto de ese término, y entonces la integral, el lado izquierdo se convierte en el lado derecho, y en el lado derecho las integrales en teta primo, fíjense que aquí hay un seno de teta primo, se cancela con este teta prima, y solamente nos queda la integral en R. Y es esta integral, esa integral es una integral de una exponencial en z, y por eso aparecen estas dos exponenciales. Y entonces, lo que sobrevive, esta resta de funciones exponenciales imaginarias, se convierte en el seno, y lo que hay que calcular es este factor UDR seno sobre QR. Fíjense, hemos avanzado un tanto, pero todavía no hemos calculado nada. Solamente ahora la integral es en R, entre 0 e infinito. Claro, si el potencial es central, los ángulos desaparecen, y lo que hay que hacer es la integral entre 0 e infinito en R de esta parte. Y es lo que pasamos a usar. Eh, si, si el potencial es como el de Coulomb, Coulomb es 1 sobre R, pues fíjense lo que hay acá. QR, si U de R es 1 sobre R, el término en R cuadrado desaparece, se cancela a 1, quedan términos, y lo que hay que integrar es entre 0 e infinito del seno de QR h barra, y es una de esas integrales que nos hicieron sufrir porque hay que métodos comunes y corrientes no funcionan. Uno posible, entre los varios que hay, es multiplicar la función seno por una exponencial, e a la menos r sobre a, y calcularla de tal manera que entonces la integral sea la función, el integrando sea integrable. El problema con este es que no es integrable directamente, entonces calculamos el límite cuando a tenga infinito. Cuando a tiende a infinito, tiende a 1, y obtenemos lo que queríamos. En ese proceso, el f de teta resulta 2mz1z2 e al cuadrado h barra q al cuadrado. Q al cuadrado, ustedes recuerdan, es precisamente el cambio seno teta medios, el cambio de momento. Y entonces, si ustedes si calculamos la norma de f de teta al cuadrado, que es eh, la sección eficaz, como función de teta, pues entonces obtenemos precisamente la expresión que obtuvo hace tanto tiempo Rutherford. MZ1, Z2, E al cuadrado, todo al cuadrado, y abajo, abajo quiero decir en el denominador, el momento lineal a la cuarta y el famoso seno a la cuarta de teta medios. Digo famoso porque, pues sí, donde científicos han tenido que dárselas con esta sección eficaz, y por aquella época ese seno a la cuarta pues era un tanto, por aquella época, por la época de Rutherford, tanto como novedoso. Listo, ese es el uso de aproximación de Born en, en, directamente a la dispersión de Rutherford, o sea, Coulomb. Otra aproximación, otro uso que podemos hacer, otra aplicación que podemos hacer es a altas energías en un tipo de colisión que ya no es, esta es la colisión de neutrones con plomo, neutrones a alta energía, 14.5 megaelectronvoltios. Observen, ya no es la colisión de una partícula cargada, pero aún sin que sea cargada, igual podemos calcular el eh, eh, f de teta, porque lo que tenemos que es integrar, perdón que me devuelva, la integral que hay que hacer está acá,
en la primera línea arriba, el UDR, el potencial. El potencial entre el neutrón y el núcleo, más adelante lo veremos. Pero justamente nosotros lo vimos en la clase pasada, ese potencial lo puedo aproximar por un pozo cuadrado de potencial. Entonces, o que hay, debido a que uno, creo yo, está tan acostumbrado a hablar de interacción entre partículas cargadas, en este caso, el que el blanco, perdón, el proyectil es el neutrón, que no es cargado. ¿Y sobre qué potencial? Pues no hay potencial electrostático. Los resultados, yo les voy a mostrar los resultados del cálculo de f de teta y de la sección eficaz es suponiendo que el neutrón interactúa con un núcleo y el núcleo ofrece para ese neutrón un potencial como este, un pozo cuadrado. No lo ejecutamos acá, toma cierto espacio, pero el resultado es el que aparece en esta línea de sigma de teta, de sigma de omega, perdón, que es la norma de f de teta al cuadrado, que es la integral de UDR, etcétera. Este es el resultado. Funciones seno y coseno, y en el argumento aparecen K, número de onda, y R, el tamaño del núcleo, el radio del núcleo. Ciertos personajes, Frey y Bock, en 1962 usaron ese potencial, esa aproximación, de aproximar la colisión para el problema de colisión neutrón-núcleo, usaron la expresión tal cual como aparece acá, que es el resultado de considerar el pozo de potencial como un pozo cuadrado. Esta expresión, si uno la traza, pues yo la tracé, esta línea azul continua es el resultado, es esta expresión que aparece aquí arriba. Fíjense, ahí hay senos y cosenos. Y los puntos azules son los datos experimentales. Y puesto que los datos experimentales, en el experimento lo que uno obtiene es número de cuentas por minuto, por ángulo, o eventualmente si lo puede integrar en el tiempo y obtiene número de cuentas por ángulo. No viene en las unidades que aparece de sigma de omega acá. Las unidades que aparecen de sigma de omega aquí son las unidades, todas esas constantes, estas constantes, 4m cuadrado, pum, 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 todo eso, en estas unidades, o sea, lo que he graficado aquí, las líneas azul, lo que he graficado ahí es apenas la relación funcional con teta medio, bueno, con teta. Y ustedes ven que la teoría, la línea azul, pues por lo menos reconstruye y reconstruye un hecho, y es que hay mínimos y máximos. ¿En qué lugar de la ciencia ojo, esto es 1962, no me pongan muy exigentes pensando, uy, pero en este sector aquí, para ángulos grandes, eso realmente es un acto de fe creer que la función le está pegando o tiene alguna relación con los datos experimentales. Pues esos son los datos obtenidos hace 1962. Y esta es la teoría que sí es así, existe desde hace rato. La misma gráfica no fue mi idea comparar los datos. Realmente estoy copiando la gráfica que publicaron los autores en ese artículo. Pero lo que hice fue tomar los datos de ellos y jugar. Jugar quiere decir, esta es la función, pasémosla a ver qué también se parece. ¿Sí? Se parece a la gráfica que ellos publicaron. Entonces, por lo menos les puedo contar, no es un copy-paste. Aquí hay un poquito de trabajo para obtener los puntos, otro de trabajo para hacer la gráfica. Y lo importante, a lo cual he estado dando vueltas, es que para comparar los datos experimentales con la teoría, hubo que usar por lo menos
un punto de normalización. Ustedes saben lo que eso quiere decir. Me toca hacer una regla de 3 y decir lo que valga ese punto ahí a ese valor de la coordenada teta es lo que entonces lo voy a igualar a la expresión teórica y por toda la expresión, la línea azul, se queda pareciéndose bastante más a los datos experimentales. Esta es parte de creo que muchas veces sí, en los cursos teóricos estas gráficas se muestran a toda carrera y muy fácilmente se pierde de vista y no se cuenta eh, este asuntito de la normalización. Un montón de veces Joyce, los libros tienen un montón de funciones calculadas teóricamente comparados con datos experimentales. Y pues ahí no está contado cómo normalizar no es fácil. Es todo un arte. Pero bueno, ya les conté la historia en este caso. Y entonces, ¿cuál es la conclusión? Pues que la gráfica se ve bien cualitativamente. Es como es lo que uno dice, pues la línea azul persigue a los puntos. Los puntos, para diferenciar algo en donde sí no le pega nada, es que los puntos no muestran estos valles profundos que muestra la teoría. Pero recuerden algo, lo voy a leer. ¿Por qué no da un acuerdo cuantitativo? Cuantitativo, cualitativo sí, cuantitativo no. Esencialmente es por dos razones. El pozo cuadrado es una aproximación. Entonces, de aproximaciones que espera uno, pues si el resultado es bueno, lo que uno espera es que tenga una descripción global. Y ahí está. Después vamos a ver que el pozo cuadrado de verdad pues es parecido geométricamente al potencial real, Saxon como lo llamamos, pero esas diferencias entre el cuadrado y el real producen efectos decisivos. Entonces, esa es la razón de por qué uno cuadra, una primera razón que uno puede, a la que uno le puede achacar por qué no cuadra todo. Y la otra, que es así, va a mostrar algo. En la vida real hay absorción de neutrones. El caso elástico, pues simplemente no las considera. El caso elástico, mm, reacciones no quedan incluidas en el caso elástico. Y entonces, eso hace que la curva pues no salga como dice la pura expresión teórica elástica, porque absorción, o sea, la parte inelástica no está considerada automáticamente. Sin embargo, esa imagen es buena y para eso la uso, para mostrar eh, la capacidad de la aproximación de Born una región que es colisión de neutrones contra núcleos, es el tema de este curso, y usando una aproximación del pozo de potencial, o sea, ya empezamos a estudiar el pozo de potencial nuclear en una aproximación drástica. A veces digo aproximaciones brutales. Es reducir todo en este caso, a un pozo cuadrado. Pero ya esto ya es parte de lo que constituye la física nuclear. Una buena aproximación al pozo de potencial del núcleo de interacción con otra partícula, claro, con el neutrón, es un pozo cuadrado. Claro, si usted tiene un protón y lo estrella contra núcleos, a ese pozo cuadrado que es originado en la interacción fuerte, le tiene que sumar la interacción eh, electrostática, Coulomb. Y esa es una colisión diferente. Algo de eso vamos a ver, no con protones, pero sí con electrones. Precisamente, ese es el siguiente tema en el curso, dispersión de electrones por un núcleo. Esa fue la actividad de la comunidad, la verdad, amplio espectro de la comunidad nuclear en los años 50 y 60. Estudiar el núcleo, tratar de entender el núcleo disparando los electrones. Veamos un poco primero sobre lo que eso quiere decir y luego eventualmente hablamos más sobre el impacto que trajo. Algo alcanzamos a ver.
Entonces, ahora, pues vamos a representar el núcleo por una esfera, y ese es otro punto ya del núcleo. El núcleo no lo representamos por un punto, sino por una esfera, con, en la cual hay carga, y esa esfera está compuesta por elementos de carga. Ya no es Coulomb simplemente. Ahora es la interacción de una partícula que efectivamente es puntual, pero no es con una partícula que también es puntual como lo consideró Rutherford. Él consideró el núcleo puntual. Ahora, ¿cómo lo consideramos? Una esfera de carga, carga positiva. Entonces, esto se vuelve un problemita de electrostática y tenemos que considerar entonces la interacción entre el electrón y cada elemento de carga en esa distribución volumétrica. A esa distribución volumétrica de carga, pues le asociamos cierta densidad. La densidad de carga, pues es unidades de carga por volumen. Eh, este concepto ya lo, densidad de carga volumétrica en electrodinámica lo alcanzamos a estudiar. Entonces, tenemos, para estudiar la colisión, tenemos realmente tres coordenadas. Una, la distancia entre el electrón y el centro del núcleo. Pero resulta que si no hubiera más, si el núcleo fuera puntal, pues listo, esas son todas las distancias que hay que considerar. Pero ahora hay que considerar que los elementos de carga están distribuidos sobre ese volumen y entonces desde ese centro hasta el elemento de carga y consideramos cierto vector R, sí que se enreda un poco con el R que he usado para el radio del núcleo, tal vez cambio el radio del núcleo a R sub 0, pero ese vector lo vamos a considerar. Y vamos a considerar la interacción del electrón con un elemento de carga y luego vamos a sumar toda la interacción, todas esas interacciones a integrar y obtenemos la interacción completa. Y la pregunta es, porque esto es un problema de colisiones, no de electrodinámica, es cuál es f de teta. En el caso de un núcleo extenso, esa es la pregunta. Disparando electrones. Por suerte, pues precisamente la gracia de disparar electrones, yo imagino que en los 50 alcanzaron a debatir, bueno, ¿qué sería bueno disparar? Neutrones, pues tiene su problema, no los podemos acelerar ni controlar muchas cosas. Protones, hay un problema, ya lo se veían. Los protones también tienen interacción hadrónica y entonces esa parte de la interacción no se conocía, muy poquito se conocía. En cambio, la interacción entre el electrón y el protón es electrostática, no hay interacción hadrónica. Y la interacción entre el electrón y el neutrón es cero, porque es electrostática, el neutrón es carga cero, listo. Tal vez haya interacciones entre los spines de los electrones con los spines de los neutrones y de los protones, por supuesto, pero ese término se puede, al cabo de todos estos cómputos, observar que no juega ningún papel. Entonces observen lo que les estoy diciendo, la razón por la cual no es casual, no es simplemente, no, pues ahora en el orden de colisiones arranquemos por el más pequeño, el electrón. No, la razón es ¿por qué se decidió acelerar electrones para estudiar el núcleo? Porque no ofrecía la interacción hadrónica desconocida de ese momento. Claro, hay un problema. O hay que considerar de entrada algo. Cuando estudiemos las colisiones electrones-núcleo, lo que vamos a descubrir son las interacciones con los protones. Y si llegamos a entender cómo se distribuyen los protones, esa distribución es solamente los protones, no tiene nada que ver los neutrones, porque con los neutrones no interactúan. Listo, esa es la filosofía de esa. Pues la gente decidió, debatió por su rato que acelerar porque pues tenía que ya, luego, si aceleraban electrones, tenían que luego construir un acelerador que no es precisamente barato. Y si todo lo que consideraron, o si por falta de considerar con juicio qué es lo que hay que hacer,
se equivocan y terminan luego construyendo algo que no sirve para nada, pues ya saben ustedes lo que puede pasar. Entonces, ahora sí, vamos a calcular el elemento de diferencial de interacción potencial, energía potencial de interacción electrostática entre dos cargas. Esa la conocemos, esa sí es Coulomb. Entre el elemento de carga, aquí indicado en blanco, ese cubito blanco, y el electrón, hay una interacción que es la de Coulomb. Eso es todo. La carga 1 es E, la carga 2 es Z por E, consideramos que es el número de cargas por E, la carga fundamental. Rho de R aquí, no, aquí es las unidades de Rho de R en esa ecuación son inverso de volumen, porque la carga está contenida en esta parte, Z por E. Y entonces la carga que vamos a usar para la interacción de Coulomb va a ser esa cantidad de carga, Z por Rho, por el elemento de volumen de 3R. Entonces, eso es lo que está escrito aquí en dUdr. Carga por la carga del electrón por la carga del elemento diferencial de carga del núcleo sobre la distancia y, porque esa es la distancia entre ellos dos. Y entonces, ¿qué es la interacción potencial completa? Todo integral sobre todo el volumen. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Más matemática. El f de teta, arranquemos considerándolo, ya lo escribimos, es este que está escrito aquí en la primera línea. Ahora, es escrito en forma general. Ahora particularicemos al UDR. El UDR es el que acabo de escribir acá. El UDR, la interacción entre carga y un elemento de carga, entre el electrón y un elemento diferencial de carga, es el que aparece acá. Y la interacción completa aparece en la integral de 3R. Y luego tengo que escribir el R de las anteriores páginas, pues es R mayúscula más Y. Suma de vectores. R minúscula es R mayúscula más Y. Y entonces F de teta, que es en lo que estoy interesado, ya lo dije antes, no es electrostática lo que vamos a hacer, lo que vamos a hacer es teoría de colisiones. Entonces, aquí lo que hacemos es separamos lo que tenga que ver con R, lo ponemos en un sitio, en sola parte de la integral. Fíjense que aquí está Q.R, aquí está la integral sobre 3R, lo ponemos a este lado. Los otros términos los agrupamos y el 1 sobre Y, E a la I sobre H barra Q.Y. Esas son las dos exponenciales que hay. Ahora, si dejamos R fijo de 3R y de 3Y, son lo mismo. Es el valor y no hay que hacer transformaciones. Entonces, fíjense lo que hay acá. La integral entre 0 a infinito, esta es la densidad de carga ρ de R. Esta integral ya la sabemos hacer. El resultado es este, que aparece aquí, por 4pi cuadrado de R, cuadrado de R. Y la integral, esta integral también ya la hicimos, es el seno de QY sobre H barra, que es la integral que hay que hacer para obtener Rutherford. Es precisamente la integral que no sabíamos cómo, bueno, que usamos un truco para ejecutarla. Entonces, esta integral, pues, queda simbólicamente expresada porque no sabemos cuánto o cuál es la dependencia de ρ respecto a r, la distancia radial en el núcleo. Y por eso está expresada simbólicamente y no hay más. Pero fíjense que entonces el f de teta es un término, todo este, lo llamamos f de q, por el de sigma de omega, por el que iba para el cálculo de sigma de omega de Rutherford. Es decir, que de sigma de omega es este f mayúscula al cuadrado por de sigma de omega de Rutherford. Pues eso diría uno en el lenguaje de hoy en día, pues eso es chévere. El de sigma de omega lo obtiene uno entre el de sigma de omega, la sección eficaz, para Rutherford, que es considerando el núcleo puntual, y la consideración de que el núcleo no es puntual aparece en este f
al cuadrado. Esa es la razón por la cual a f de q lo llamamos factor de forma. Todas las veces que hayan interacciones que incluyan eh, por, interacciones con potenciales que tienen distribuciones extensas, por pequeñas que sean, pero que sean extensas, siempre va a aparecer un factor de forma. Entonces, los cálculos completos son un poquito más elaborados por una razón, porque hay que tener en cuenta obligatoriamente, ahora sí, ya lo sabemos, son electrones, entonces altamente relativísticos, pues los acelera con 10 electron volt, con 10 voltios y ya tienen 3% de la velocidad de la luz. Eh, entonces, respecto a los cálculos, el Q, nosotros sabemos es 2p no teta medios, así lo hemos venido usando. Pero ahora el P, que es el momento lineal, es simplemente masa en reposo por velocidad, por gamma. Lo de simplemente sí, es la masa en reposo. Y esta es la expresión relativística para el momento. Otra forma de escribirlo es m0c por beta, por gamma. Eh, simplemente multiplicando y dividiendo por c. Cualquiera de estas expresiones lo puedo usar aquí m0c cuadrado incluso para tener en cuenta, para escribir de una vez lo que conocemos, la partícula m0c cuadrado del electrón. Y lo demás son dependencias. Beta, pues ahí va b, la velocidad, y gamma, que también, gamma es este factor, 1 sobre este radical. Y eso quiere decir que Q sobre H barra, que es lo que nos interesa en el término que aparece en el exponente imaginario, es todo este término M0C2 sobre H barra C por 1 sobre la raíz cuadrada de la famosa radical relativístico. Algunas consideraciones precisamente sobre los cálculos. Hay un par de, por lo menos una pregunta en los problemas. Y esta es una página de ayuda. La energía cinética como función de beta, como función de la velocidad. Y cuando uno habla en relatividad, pues no es simplemente un medio mv2, sino la diferencia entre la energía total menos la energía total a velocidad nula. Es decir, es m0c cuadrado gamma menos m0c cuadrado. O sea, este otro término, otra forma, quiero ver, lo cual quiere decir que el beta 2, el beta al cuadrado lo puede escribir como 1 menos otra vez 1 sobre este radical. Con la relatividad, esa es la razón por la cual mm, no es, ¿cómo decirlo?, trivial y directo trabajar con electrones. Entonces, ya sabemos qué esperamos o qué tenemos que estudiar eh, respecto a dispersiones de electrones con núcleos. Y pues eso fue lo que hicieron. Hay un par de artículos. Este artículo de Hofstadter es un clásico del Review of Modern Physics, de todo lo que hicieron, dispersión de electrones y su relación con la estructura nuclear. Algo de eso alcanzamos a ver en esta clase. Un libro de texto también es viejito, del 62, y de nuevo, el Henry García cuentan bastante la historia de la historia, ¿no? de esa campaña que fue dispararle electrones al núcleo. Eso conforma una gran parte, una larga parte de la historia de la física nuclear. Listo. Esta consideración, la primera línea, si usamos electrones, vamos a estudiar la distribución de carga del núcleo, no la de neutrones, o sea, los protones, la distribución de los protones. Y una consideración, para órdenes de magnitud de un Fermi, para órdenes de magnitud de objetos a estudiar, necesitamos electrones con energías cinéticas mayores a 1000
MEVs. MEVs son gigaelectronvoltios. Eh, y eso es importante. Recuerdan en la clase las consideraciones respecto a qué energías se alcanzan con, con los aceleradores, los simples, los más sencillos, que fueron los que expliqué. Pero aquí la consideración es, si uno quiere estudiar formas del tamaño de un Fermi, nos toca disparar electrones que tengan más de 1000 MeV, o sea, más de 1 gigaelectronvoltio, porque de esa manera, lambda, la longitud de onda asociada al electrón, es del mismo orden, Fermis. Usted necesita, ustedes saben, mecánica cuántica, de hecho muchos lo llamaban, o todavía la llaman, mecánica ondulatoria. Si queremos, ¿qué es lo que sucede acá? Aquí estamos viendo un fenómeno de difracción de neutrones. Estos mínimos y máximos son el mismo tipo de mínimos y máximos que vemos en óptica. Digo matemáticamente hablando porque aquí es la interacción, pero es el mismo tipo porque tenemos que el neutrón tiene una longitud de onda que es capaz de ver precisamente con esa longitud de onda asociada con esa energía, el lambda barra del que hablamos, es muy pequeño y por lo tanto puede distinguir la forma de objetos de ese tamaño, pequeños. Lo mismo sucede acá con los electrones y esa es la reflexión. Ahora, si son de mucha energía, o sea, altamente relativísticas, como gigaelectronvoltios, el beta es casi aproximadamente 1. Y entonces el lambda es 2, que es 2pi h barra sobre p, que aquí lo que tenemos es la definición de K, pero ahora el P usted lo escribe en la forma relativística, y si tenemos lambda, que es lo que queremos, un Fermi para el electrón. Entonces, sucede que eso sucede para energías cinéticas. Ese es uno de los problemas que yo les invito a que verifiquen, que sus cálculos son así y que ya son las energías que dan. Entonces necesitamos energías realmente altas para estudiar si los núcleos son tan pequeños. Energías altas de electrones, que son los más livianos para poder acelerar. Esa es una dificultad respecto a los protones, porque los protones son 2000 veces más masivos. La energía cinética de la página anterior se puede escribir de esta forma: el gamma es este, el beta es este, es la misma página anterior, creo que yo escribí la página anterior con esta página, para ayudar a comprender estas otras, porque ya entramos que es una mezcla, ahora es una mezcla de mecánica cuántica común y corriente con relatividad. Ahora, debido a lo anterior, a esta página, a estas relaciones entre longitud de onda y energía, el cálculo de la sección eficaz exige tratamiento relativístico. Ese tratamiento relativístico resulta en algo que se llama la dispersión de Mott. Mott Masley, que es un personaje realmente, trabajó un montón también en estado sólido. En esa dispersión de Mott, asume carga puntual para el núcleo, perdón, y tiene en cuenta el spin del electrón y la cinemática relativística, pero el núcleo no es extenso, es puntual, aquí dice, en la dispersión de Mott. En los comienzos, pues, y todavía, el estudio es suficientemente complejo. Esta fórmula aparece ahí muy alegremente escrita, pero no es fácil de aplicar, porque justamente no conocemos Rho, y es algo de lo que querríamos conocer. Mott se le ocurrió, a ver, hagamos una cosa, simplifiquemos y estudiemos por partes. Y entonces, la sección eficaz de Mott es la de Rutherford, y con estas consideraciones, si el núcleo es
puntual. El electrón es relativístico. Y además tengo en cuenta el spin, porque precisamente el spin ya va a esas, recuerden, el spin es el resultado de la relatividad. Entonces, el spin a altas, en regiones de energía que son relativísticas, pues el spin juega su papel. De Sigma, de Mott estudió ese caso y calculó que entonces la sección eficaz para un núcleo puntual, para una partícula puntual, sería la misma de Rutherford, por este término. 1 menos beta cuadrado sin al cuadrado teta medios. Por esa razón, cuando se estudia las colisiones con el núcleo, que es tan complejo, por lo menos durante todo esos años 60 y 70, este fue el método de trabajo. Usted obtiene de sigma de omega experimental, usted hace el experimento. Y entonces las desviaciones que de sigma de omega experimental tenga de sigma de omega de Mott, esa se las achaca a la norma del cuadrado de f, al factor forma. Ojo, aquí lo habíamos dicho ya, que lo íbamos a hacer, pero todavía muy alegremente, el factor forma. Pero el factor forma, en el caso de colisión con electrones, hay que hacerlo correctamente. Toca comparar no con Rutherford, sino con Mott, porque es relativístico y tiene spin. Y entonces, quienes hacen el trabajo experimental, todo lo que no, no sea explicado mm, por de sigma de omega de Mott, hay que achacárselo a la norma al cuadrado del factor de forma. Y en realidad ese es un método de investigación para obtener el factor de forma. El factor de forma, fíjense lo que es. F de Q es 4pi sobre QH barra esta integral, rho de R es 0 de QR, R de R. Esto es una transformada de Fourier de Q. Y entonces usted puede, si conociera el factor de forma completo, dice, listo, el rho de R invierto la transformada de Fourier y obtengo esta cantidad. Y deduzco rho de R. Pero resultó ser muy difícil. Ese plan parecía teóricamente muy fácil, pero hay un problema. Para que usted pueda hacer esta integral y que la integral tenga sentido y todo el proceso ahí parece una desconvolución, usted tiene que conocer los valores de f de q en muchos puntos. Y eso justamente no era posible. Bueno, estaba comentado acá. Cálculo posible, este cálculo, si experimentalmente se conoce f de q para un rango suficientemente amplio de q. Además, no solamente en muchos puntos, de f de q es en muchos puntos, observen, q es la energía, entonces en muchos valores de la energía. O sea, usted tenía que hacer colisiones a una gran diversidad de valores de la energía. Y pues eso realmente no era factible. Y entonces lo que hicieron en esa época fue dividir la experimental de la de Mott, obtener el factor de forma al cuadrado, y por el otro lado, proponer ρ, acá, proponer la ρ. ¿Dónde va a ir? Aquí. Aquí va a ir ρ. Proponer ρ, deducir f con el ρ propuesto, y entonces comparar entre el experimental y el propuesto. Y casi que buscando a tientas, encontrar entonces rho de R. Vamos a descansar. Upa, nos volvemos aquí a las 7:24 entonces. Y continuamos con más sobre el núcleo. 7:24.